Está con nosotros Daniela Caballero, periodista internacional, Stephanie Suárez, analista de mercados de Geomarkets para Latinoamérica, Cristian López, director del Búnker de Estudios Geopolíticos de Geo, Yebutón Ye, analista geopolítico. Gracias por estar aquí este viernes. Gracias. Daniela, ¿en dónde estamos en este conflicto a una semana de que haya estallado los ataques? ¿Cuál es el análisis del panorama que ves? Ok, pues en un primer intento de volver a las conversaciones diplomáticas, a los acercamientos diplomáticos, hoy hubo una reunión de L3 y la Unión Europea con Irán. Sin embargo, eso no significa pues que esto vaya a solucionar el conflicto. El mismo Donald Trump dijo que él considera que el único que puede solucionar y llevar a la paz a Israel e Irán es él. Yo creo que en este momento estamos viendo una situación donde Israel está tratando de arrastrar a los países del Golfo Pérsico y a Estados Unidos también en un conflicto que no les corresponde. En el caso de Estados Unidos, pues creo que perdería una guerra que Netanyahu en específico quiere ganar. Y digo Netanyahu porque muchas personas en Israel tampoco están de acuerdo con esto que está sucediendo. Y sí va a traer muchas consecuencias negativas, tanto para Estados Unidos como para los países de Medio Oriente. Hablando de consecuencias, Stephanie, ¿cuáles han sido las consecuencias económicas de este conflicto? Pues mira, por ahora hemos visto que el precio del petróleo ha subió inmediatamente casi 7% un día después de los ataques, ¿no? Ese pasado viernes. Ahorita se ha mantenido, ha tenido cierto control por esta bajada, en las preocupaciones. Aparentemente pareciera como que hay una especie de paz, ¿no? Incluso vemos que el índice dólar se retrajo un poco y el precio del oro también se retrajo un poco, en este entendido de que es el activo de refugio y donde todos corren. Apenas se escucha una guerra, todo el mundo corre. Y esta semana particularmente, a partir de ayer que no operaron los mercados, empezó a estabilizarse y de hecho cerró con retroceso, ¿no? Entonces ha tranquilizado un poco, pero la expectativa de que genere esta presión a los precios del petróleo y que con ello traiga presiones a la inflación y bueno, se vuelva a alterar nuevamente este círculo económico, genera todavía estos temores. Entonces la volatilidad está ahí escondida todavía, pero todavía se mantiene. Cristian, ¿es realmente Trump el único que puede detener este conflicto, esta guerra? Es probable, junto con Putin, porque son los dos que pueden reabastecer a estos países. Hay algo importante que me gusta mencionar. No es una guerra igual a la de Ucrania con Rusia, que es una guerra territorial, en donde sí cruzan tanques, desembarcan las tropas en el territorio enemigo. Y acá la geografía de Irán. Aquí la geografía, estamos hablando de una guerra de fuerza aérea israelí contra los misiles tácticos, en este caso balísticos, y los drones de Irán. Es una guerra aérea en este momento, y ningún país va a cruzar Irak y Jordania para atacar al otro, ¿no? Entonces, ahí el reabastecimiento es diferente a cuando son municiones, que aún así ya en esta guerra de Ucrania-Rusia lo hemos visto que por momentos parece pausada porque el reabastecimiento no se da. Que hemos visto estos aviones que se dedican justamente a reabastecer el combustible de... Bueno, el combustible, pero faltan los misiles que cargan también esos aviones, faltan las baterías antiaéreas y también pues la producción de drones, no creamos que es en masa. Ese tipo de drones hacen 100 al mes dentro de Irán, ¿no? Seguramente tienen un stock grandísimo para poderse ahorita poner a aventar tantos y estas oleadas una tras otra en lo que ellos llaman una nueva fase de la estrategia de promesa. Pero Trump es una persona que puede decirle a Israel, si no cuentas con el apoyo de Estados Unidos, no le queda a Netanyahu otra opción más radical, que ellos sí tienen bomba atómica, lanzarla, pero ya estaríamos hablando de que metes a todo el Golfo Pérsico y a todo el Medio Oriente en una escalada que seguramente sería grave, larga e irreversible. Pero Donald Trump, desde antes de asumir al poder, él incluso con el tema de Ucrania y Rusia, él prometió que iba a acabar con esta guerra con tan solo una llamada, que desde el primer día lo iba a lograr, cosa que no ha pasado. Por eso te pregunto y te insisto, ¿realmente tiene el poder de detener una guerra o es más el bluff que se avienta siempre? En campañas bluff, y aquí lo dijimos, en campañas retórica, en 24 horas era imposible. Sin embargo, ya logró los avances en India y Pakistán, reconocidos por Pakistán, que no es su principal aliado, ojo, pero aún así tuvo el reconocimiento de Pakistán de que sí influyó para que hubiera un cese al fuego, y acaba de lograr algo, si no me parece, en Ruanda también. Entonces sí me parece que tiene el poder más
a la hora de materializarlo tenemos que ver si es efectivo, porque Netanyahu es una persona que me parece que tiene una misión de vida y eso es muy peligroso, porque más allá del Estado de Israel, que sí está en un tema de supervivencia vital, pero me parece que Netanyahu tiene un tema de una misión personal y ese es ya un radicalismo. Abbott, como sirio tienes un conocimiento amplio de todo lo que sucede en esa región. ¿Qué es lo que no estamos viendo de este conflicto? A ver, voy a opinar un poco diferente. Donald Trump tiene sí un papel importante en este conflicto, pero si revisamos la historia, la política de los Estados Unidos de América no depende del presidente. El presidente, con su personalidad, con su partido, tiene margen de maniobra para operar ciertas cosas en la política exterior, en la administración pública interna. Pero hablando de ciertas bases importantes, no la puede mover, incluso el tema del apoyo a Israel. Ahora, ¿por qué estoy diciendo de revisar la historia? Lo que sucede hoy en día en Irán nos recuerda mucho a lo que sucedió en Irak en 2003. El mismo escenario se está repitiendo. Y la política de Estados Unidos, para decirla de forma muy sencilla y en poco tiempo, es usar actores, prepararlos, usarlos y luego acabar con ellos y cambiar el mapa de una forma que garantice que la zona no esté estable. Daré unos ejemplos rápidos. Saddam Hussein fue el enemigo número uno de Irán, fue alguien que preparó Estados Unidos por mucho tiempo, luego acabaron con él. Y al acabar con él, le dieron un plus a Irán. El programa nuclear de Irán empezó por Estados Unidos. En los años 70, el presidente Nixon fue quien regaló el primer reactor nuclear a Irán y impulsaron que haya un programa nuclear, un desarrollo nuclear ahí. Entonces, llega obviamente después el régimen islámico, cambian las cosas. Pero hay una fecha importante, bueno, son dos fechas importantes donde se empieza a ver señales de cambio en el Medio Oriente. Primero, Biden de la nada, y esa para garantizar la hipótesis de que no depende del presidente, Biden de la nada decide sacar sus tropas de Afganistán. Exactamente salen el 30 de agosto de 2021. 4 meses después empieza el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se entrega Afganistán a un régimen de los talibanes y nadie entendía cómo puede ser que entregas el país a estos después de tanto que hicieron. Bueno, porque simplemente la ideología política es el empaque de un producto, pero el producto es el mismo. En Siria quitan régimen, ponen un terrorista en el gobierno y va Trump y se reúne con... ¿Por qué? Porque ahora conviene. Entonces, Irán, el régimen de Irán, es momento de acabar con él y es lo que va a suceder. Yo creo que es un conflicto, sí, yo creo que es un conflicto que no va a durar mucho tiempo. Una opción sería que caiga el régimen completamente. Otra opción, se queda el régimen pero con caras nuevas, con actores nuevos. Y la tercera opción es ver un cambio drástico, es decir, los kurdos ya empiezan a meterse más en Siria, en Turquía y también en parte de Irán. Te preguntaba hace un par de días, Daniela, si pensabas que esto iba a ser un conflicto que se pudiera resolver rápido o que se iba a prolongar por más tiempo. ¿Mantienes todavía la postura? Sí, yo sí creo que esto puede ser un conflicto de largo alcance. En especial porque, bueno, lo que estabas diciendo tú, Abbott, pues que tienes tanto conocimiento sobre el Medio Oriente, yo creo que derrocar este régimen es una posibilidad, pero por lo que hemos visto, la gente en Irán, aunque no está de acuerdo con este régimen pues autoritario y atroz con sus mismos ciudadanos, no creo que quieran tampoco que un gobierno exterior pues los lidere directa o indirectamente, y que, como hemos visto en el caso de Israel, pues cada cierto tiempo, cuando no esté de acuerdo con quien está liderando o no coincida con sus posturas, lo mate, ¿no? Porque además en Medio Oriente pues hemos visto también que derrocar estos regímenes que genera muchísimo caos. Es decir, yo te decía en estos días también, creo yo o interpreto que lo contrario a un autoritarismo no necesariamente es la democracia, y en Medio Oriente va por ese sentido. Lo hemos visto ya en diferentes ocasiones, como tú lo decías, aún también con Irak. Entonces, sí creo que esto puede ser de largo alcance y no necesariamente positivo a corto plazo para algunos países, y aquí me atrevería también a meter a China y a Rusia,
pero a largo plazo creo que es muy grave, y más porque estamos hablando de armas nucleares, que al final no es realmente el propósito principal de Netanyahu, ¿no? Él lo que quiere es un nuevo orden en Medio Oriente y sabe que necesita a los países del Golfo Pérsico y también a Estados Unidos, pero yo creo que ellos, aunque no están de acuerdo tampoco con el régimen autoritario de Irán, saben que es muy riesgoso meterse en este conflicto, más allá de lo que hasta ahora han hecho, y pues de cierta manera también han llamado a continuar con la diplomacia, ¿no? Claro, Stephanie, que se derroque al régimen de Irán, ¿qué efectos económicos podría llegar a tener? Pues tenemos siempre ganadores y perdedores. Hay quienes aprovechan justamente estos momentos de crisis y de incertidumbre. Y en este caso particular lo vimos, por ejemplo, con las empresas productoras de armamento, lo comentaban, todavía faltan procesos para esta guerra y vemos, por ejemplo, que las fabricantes de armamento de defensa, principalmente de Medio Oriente y las israelíes, han ganado hasta 12%, todavía la semana pasada tenían este crecimiento, ¿no? En este sentido, esto sería como las ganadoras, ¿no? Por así decirlo, los inversionistas que deciden comprar este tipo de activos, ¿no? Pero por otro lado tenemos esta incertidumbre, te lo comentaba hace un rato, en los precios del petróleo. ¿Y por qué nos importa? Porque básicamente es la materia prima que utiliza todo el mundo para poder realizar cualquier actividad, ¿no? Esto a su vez traería las presiones inflacionarias y nuevamente esta batalla que ha emprendido la Fed y todos los bancos centrales a nivel mundial por detener o intentar bajar los niveles inflacionarios previos a la pandemia, están todavía en esta lucha, y esto generaría otra vez que las empresas empiecen a generar desempleo en general, y que otra vez se detenga la inversión. Entonces no es un proceso fácil. Sin embargo, creo que en esta parte del continente, principalmente en América Latina, hay elementos que nosotros no incorporamos en los análisis, porque en Europa tienen tan sensible el tema de la guerra que para todos los pronósticos es el principal elemento que consideran. Y en esta parte lo vemos tan sensible los primeros días y eventualmente va desvaneciéndose. Por eso te decía hace un rato, toda la semana pasada vimos que los indicadores económicos los índices bursátiles en Estados Unidos vimos que se empezaron a alterar, etcétera, y esta semana comenzaron a apaciguarse. Entonces creo que depende del lugar en donde estemos para poder verlo y medir este tipo de efectos económicos que podría generar. Cristian, ¿tú qué opinas respecto a la prolongación de la guerra? ¿Crees que será una guerra corta, una guerra más extendida? Si no se mete Estados Unidos, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Que no se va a meter. Yo creo que va a ser una guerra corta, por lo que ya mencioné del reabastecimiento. Pero Estados Unidos no está metido ya. Está metido de manera logística y defensiva, más no de manera activa ofensiva. Eso hay que diferenciarlo. Sí está metido, por supuesto, le da el soporte al Estado de Israel, pero de manera defensiva y logística. Hay que diferenciar eso, y es lo mismo que está haciendo con Ucrania. Le da soporte, más no está de manera activa en la guerra. Y aquí hay una situación muy peculiar. Todo está girando alrededor de Fordo, que es la base nuclear donde dicen que la tienen, ¿no? Que es abajo de una montaña, muchos kilómetros. Solamente el armamento de Estados Unidos puede penetrar esa montaña para destruir. Incluso ya pusieron en tela de juicio que los bombarderos B-2 puedan penetrar tantos kilómetros la montaña. Y ya se empezó a hablar entre ayer y hoy de misiles tácticos que son nucleares, pero tácticos, es decir, de un caos controlado, por decirlo de alguna manera, que sí penetrarían la montaña de manera pues ya contundente. Entonces, sí es una situación que se va a resolver de manera muy clara, porque para los objetivos de Israel, si es que realmente son destruir la base de Fordo, la única opción es que Estados Unidos intervenga directamente en la guerra. Ese armamento no lo tiene Israel, y aquí la decisión todo el balón está en la cancha de Donald Trump. Por eso decía yo que si él tiene la posibilidad de frenar o de continuar con esto. Si logran aventar bombas del B-2 o el misil táctico del que están hablando con carga nuclear, las cosas se van a complicar muchísimo. Yo creo que va a ser una guerra de corto alcance en el tiempo, y que nos va a meter Estados Unidos. ¿Y a Israel quién lo controla? Nadie. A ver, Estados Unidos es omnipresente.
Es decir, está en todos los conflictos. Sí, directa o indirectamente, pero está. Aquí lo que hizo Estados Unidos es preparar el escenario antes de dar luz verde a Israel. ¿Cómo? De forma muy breve. Trump negocia con Rusia a cambio de Ucrania. Entonces Rusia ahorita no se va a meter a favor de Irán. China, ahí hay 3 puntos que está Trump presionando a China. El primer punto, lo que mencionaste hace rato, India y Pakistán lo apagó de la nada, pero es un mensaje a China que si no te comportas como yo necesito, pues puede prender una guerra entre 2 potencias nucleares a tu lado. El segundo punto, Taiwán, está bajo el control también de Estados Unidos. Y el tercer punto son todos esos aranceles económicos que para muchos es una locura, pero al final de cuentas sí pueden influir en la economía de China. Entonces el escenario con China está preparado, con Rusia está preparado, Afganistán ya no tiene tropas, ya está entregada a un país, gobierno fanático que no tiene nada de desarrollo. Siria se quitó régimen de forma sorprendida porque simplemente Rusia les dijo, pues ya quítense de ahí. Ya el espacio aéreo ya está abierto, ya todo está preparado, entonces ahí Estados Unidos da luz verde a Israel para hacer ese tipo de ataques. Por eso yo no creo que eso puede llegar a una negociación, porque llegaron a este momento para decir, ya, este es el punto final, que llevan preparándolo varios años. Había algunas señales como el tema de Afganistán, como el tema de la muerte del expresidente de Irán en un accidente misterioso. ¿Por qué? Porque él era el candidato fuerte después del líder supremo de la Guardia, el líder supremo de Irán. Entonces, ya todo está preparado, pues ahí Estados Unidos da luz verde. Entonces, sí, Estados Unidos está en todos lados. Vamos con una última ronda con sus conclusiones hasta lo que sabemos hasta este momento de este conflicto, Daniela. Pues yo quiero poner sobre la mesa, digamos que un cuestionamiento más allá de todo lo que hemos conversado, y es realmente el papel que están teniendo en este nuevo orden mundial las organizaciones internacionales como la ONU y los consejos de seguridad. Siento yo que ¿existen todavía? Exacto, justamente eso es lo que me estoy planteando y lo que creo que no estamos viendo también en medio todavía de todo esto. Es como que ya ese papel que tenían antes de mediadores, de poder utilizar la diplomacia como una herramienta necesaria para poder evitar la guerra entre los diferentes países y los conflictos, se ha perdido. Entonces es bastante preocupante. Incluso la misma organización Organización de Energía Atómica tampoco tiene al parecer ninguna influencia en lo que está pasando. Pues Israel, como decían, tiene estas ojivas nucleares, pero la organización internacional no tiene acceso a Israel, más sí supuestamente a controlar Irán, y aún así pues miran la situación en la que estamos. Entonces creo que en medio de toda esta reorganización también valdría la pena preguntarnos, estas organizaciones, pues cómo se van a reestructurar para que no termine todo el mundo en un caos peor del que ya para que no sean entrando. Testimoniales como lo han sido hasta este momento, y que exactamente. puedan tener alguna resolución vinculante más allá de lo que emiten y que nadie los pela, básicamente. Stephanie, tu conclusión. Pues creo que va a ser importante también ver esta participación o el recurso que empiezan a destinar los países a este tema de defensa. El año pasado, con datos al año pasado, vimos que hubo un incremento de poco más del 9% en gasto de defensa, y otra vez Estados Unidos encabeza la lista, y hubo un crecimiento importante de Israel en este gasto de 65%, ¿no? Casualmente o no, también hay que estar como muy pendiente de eso, y también seguir el precio del petróleo. Soy muy insistente con esto porque básicamente pues ese es el principal temor. Estados Unidos aprobó más de 14,000 millones de dólares para Israel. ¿Este gasto tiene retorno económico real o solo es dinero perdido en guerra? Pues tiene un retorno, pero es un retorno que podríamos considerar un poco truculento, porque al final la economía de Estados Unidos también tiene cierto ingreso vía el armamento. Entonces vemos otra vez esta parte de los ganadores y perdedores, y son ganadores bastante crueles, creo. Cristian, Estados Unidos está, por lo que vemos, pretendiendo ser el árbitro a nivel internacional, el impartidor de justicia, el que impone orden, pero no puede ni siquiera poner orden en sus propias calles. Bueno, eso está un poquito subjetivo. Sabemos que Estados Unidos tiene un sistema jurídico y un marco jurídico interno muy fuerte. Yo quisiera dejarle algo de utilidad al público. Del norte de Irán al sur de Rusia es de aquí a Puebla.
son 170 kilómetros. Por el mar Caspio hacen frontera directa con el mar. De Israel, del norte de Israel al sur de Rusia, estamos hablando de aquí a Chihuahua, 1.300 kilómetros. Lo único que está entre las dos guerras más fuertes que están en el presente son Azerbaiyán y Turquía. Por eso yo pondría el foco total a Turquía, que es parte de BRICS, que es parte de la OTAN. Que ya se pronunció en contra de Netanyahu. En público. Diciendo en que público, es el que pone en riesgo todo la seguridad en la región. Pero Erdogan es parte de la rama sunita del Islam, a diferencia de los chiitas con Irán. Entonces, Turquía me parece que va a ser la clave o el fiel de la balanza en esto, porque es el único, realmente, Azerbaiyán, digo, es un país un poco menos fuerte que Turquía. Turquía puede ser el que nivele las balanzas entre los dos mundos occidental y oriental. La diferencia entre la mediación de Turquía, que por ejemplo con Rusia y Ucrania no ha terminado de ser efectiva, la diferencia ahora en este conflicto es la posición geográfica. La posición geográfica es lo que divide las dos guerras. Okay. Lo que está entre Rusia, Israel e Irán es Turquía y Azerbaiyán. Mira, todo esto lo que estamos viendo es un teatro, desde mi punto de vista. Es decir, el tema principal aquí que no aparece en los medios es el tema energético. Irán es la tercera reserva más grande de petróleo en el mundo después de Venezuela y Arabia Saudita. El problema está concentrado, o el sesgo más bien está en que cuando hablamos de energía nuclear estamos hablando luego de bomba nuclear, y no es así. Hoy en día, así como pensamos de los países que tienen mucho petróleo, en unos años vamos a pensar de la misma forma de los países que tienen las técnicas de enriquecer el uranio. Porque el uranio es un elemento natural que existe mucho en la naturaleza, pero no es activo. Entonces se tiene que pasar en ese proceso de enriquecimiento. Estados Unidos se está poniendo de forma muy celosa contra los países que no son aliados a Estados Unidos y que tienen esta tecnología, porque quiere decir que tienen el futuro. Porque la energía del futuro es la energía nuclear, a pesar de que todo lo que dice la Agenda 2030, que la energía solar, todo esto no es cierto. Es muy noble todo este tipo de energías, pero la energía nuclear es la que va a hacer la diferencia del futuro. Este es el núcleo de este conflicto. No son los temas, las ideologías, no es todo eso. Y última cosa, pues, triste, pero la inestabilidad sí es un objetivo de Estados Unidos. Sí es un objetivo. Cuando hablamos de caos, tristemente, pero el caos sí es un objetivo también. Porque eso ayuda a esa inestabilidad y ayuda a tener el control siempre en el tema energético. Qué honor haberlos tenido con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias.